Buenas noches. Esta vez quisiera hablar un poco acerca de educación, específicamente de por qué el maestro hoy simplemente ya no puede enseñar, no debe enseñar, ¿sí? ¿Por qué el maestro no debe enseñar hoy? Porque simplemente no hay un que enseñar, ¿sí? No hay algo que podamos considerar una verdad de la cual el maestro es su dueño o conocedor y que por lo tanto es el autorizado para reproducirla, compartirla, depositarla o esparcirla a sus estudiantes. La realidad es que cuando no hay un conocimiento por enseñar, porque no hay una verdad que podamos considerar como tal, entonces el papel del maestro debe ser completamente distinto a lo que había venido siendo hasta ahora, que era ese transmisor de conocimientos. El maestro iba a la universidad, estudiaba, aprendía unos conocimientos y luego venía y lo reproducía en el salón de clases. Calificaba a los niños de acuerdo a los conocimientos que ella traía. En general, ¿sí? Si es que hay algo que podamos llamar educación tradicional, que sin duda también ha venido cambiando y hay instituciones también que le apuestan a otros enfoques educativos, pero en general la educación, sobre todo la pública oficial, desafortunadamente, sigue estando atada a prácticas no solamente de comienzos de la modernidad, sino incluso medievales. Eh, el maestro está ahí metido en este campo educativo y se le atribuyen funciones, ¿sí? Sin embargo, al no haber un saber que enseñar, el maestro, como lo veníamos diciendo, tiene que renunciar a ese papel. ¿Cuál sería entonces la actividad del maestro hoy? ¿Sí? La actividad del maestro hoy debe ser provocativa, debe ser desafiante. Al no haber un conocimiento por enseñar, el maestro lo que debe ser es un movilizador del pensamiento. No es decirle ya a los estudiantes qué pensar, porque no hay un qué pensar del cual usted como maestro sea la autoridad, ¿sí? Sino simplemente pensar, ese pensar como una movilización. ¿Mm? Para ser más exactos, cuando tenemos la verdad o la respuesta correcta a cualquiera que sea alguna pregunta que planteemos, cuando tenemos la verdad, somos los poseedores de su respuesta. Cuando se lanza una pregunta, esa pregunta se tiene una correspondiente respuesta y al lanzarse obviamente hay tranquilidad. Bueno, teníamos una duda, la aclaramos. Hoy el maestro no debe traer tranquilidad. El maestro debe traer tormenta, turbulencia. Solo así se moviliza el pensamiento. Así pues, por ejemplo, si usted le llega un estudiante, ¿sí? Y esta es una actitud que tienen los filósofos también, ¿sí? De ahí la relación entre la pedagogía y la filosofía. Y tal vez entre el papel del maestro y el papel del filósofo. Aunque por supuesto, porque a los maestros les pagan, pues son más parecidos a un sofista que a un filósofo. Pero diríamos que no puede considerarse dueño de la verdad, pero sí puede movilizar y por lo tanto moviliza a través de cuestionar las verdades. Y ese cuestionamiento de las verdades significa que si usted, a cualquier maestro, ¿sí? Le llegan una cantidad de estudiantes, ¿sí? Convencidos, por ejemplo, que la solución para los problemas sociales es construir un partido de izquierda, que este partido tome la directriz, digamos, a través de un comité central y que todo lo que se haga en el partido se respete, porque es una línea de pensamiento de la cual no se puede uno desviar para poder de que el plan se cumpla y llegue a su objetivo final. ¿Sí? Si llegan estudiantes de este tipo, su papel como maestro es decirle no. ¿Sí? No, tal vez no sea así, ¿sí? Tal vez, digamos, la alternativa sea elegir entre los partidos que ya existen, etcétera. Es decir, mostrarle los argumentos por los cuales podría o tendría que dudar de su postura o de la verdad que él trae, sin importar si ni siquiera si estamos de acuerdo o no, porque lo que se trata no es de estar de acuerdo, no es de reproducir una verdad, sino simplemente de movilizar el pensamiento. Entonces, si le llegan estudiantes, por ejemplo, otro, convencidos de que Dios existe, pues el papel del maestro es decirles que Dios no existe y las razones por las cuales posiblemente Dios podría no existir. Pero si estos estudiantes que le llegan son ateos, no creen que Dios existe, el papel del maestro en este caso sería decirles que Dios sí existe.
o las razones por las cuales es posible que Dios exista. Es decir, generar intranquilidad, mostrar que eso sobre lo cual la persona cree que tiene verdades sustentadas y firmes, en realidad es un piso lodoso y débil. Ese es el papel del maestro, movilizar, ¿sí? Entonces, el pensamiento se moviliza solo a través de la inquietud, del problema, la duda, la pregunta. Los maestros debemos de llenar de problemas a los estudiantes, pero el problema ya no puede entenderse como antes, donde teníamos un objetivo y aparece un problema es un obstáculo, ¿sí? Y entonces el problema había que superarlo para poder llegar a nuestro objetivo, ¿sí? Son obstáculos que aparecen. En educación, en filosofía, los maestros, los filósofos no pueden y no entienden, ¿sí? Digamos, la realidad de esa manera, ¿sí? Tenemos que estar en otro plano bien distinto de educación, ¿sí? En un plano de la confrontación, en un plano de la turbulencia, de llenar de problemas, ¿sí? Estamos en un plano donde el problema no es un obstáculo, sino algo que por el contrario nos tiene que movilizar, ¿sí? Entonces, a todas las verdades que los estudiantes lleven a las clases, el deber del maestro es confrontarlas, quitarles los pisos que creen tener sólidos, atacar sus bases, sean cuales sean. El maestro debe renunciar a la verdad y movilizar. Solo así es posible construir pensamiento auténtico y que no sea simplemente la reproducción de discursos hegemónicos que se han venido imponiendo a lo largo de la historia. Muchas gracias.